Mi nombre es Carlos y durante los últimos 10 años he trabajado en las alcantarillas de la Ciudad de México. Es un empleo que pocos quieren. Bajar a esos túneles oscuros y húmedos, rodeado de ratas, basura y un olor que te revuelve el estómago. Al principio, el hedor es insoportable, pero con el tiempo te acostumbras. Te acostumbras al eco de tus pasos en las paredes viscosas, al goteo constante del agua, incluso a la sensación de que algo te observa desde las sombras. Pero hay algo a lo que nunca me acostumbré: los rumores. Historias sobre cocodrilos viviendo en las profundidades de las alcantarillas. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los novatos. Solo un idiota creería algo así. Eso pensaba, hasta aquella noche. Era un turno nocturno en un sector viejo del sistema, donde las luces apenas funcionan y el aire huele a podrido. Estaba revisando unas tuberías cuando escuché un chapoteo fuerte, como si algo pesado hubiera caído al agua. Me detuve y apunté mi linterna hacia el sonido, pero el haz de luz solo mostró el agua turbia y las paredes cubiertas de moho. Seguí trabajando, diciéndome que era mi imaginación. Pero entonces lo escuché de nuevo, más cerca, acompañado de un gruñido bajo que hizo que se me erizara la piel. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Decidí acercarme, paso a paso, con la linterna temblando en mi mano. Fue entonces cuando lo vi. Una piel de cocodrilo, fresca, brillante, como si acabara de ser mudada. Estaba ahí, flotando encima del agua negra. No podía creerlo. ¿Cómo era posible? Al día siguiente, les conté a mis compañeros. Algunos se rieron en mi cara. Otros me miraron con nerviosismo. Mi jefe, un hombre gordo que siempre huele a cigarro, dijo que seguramente era una broma de alguien. «Deja de inventar cuentos, Carlos, y ponte a trabajar», me gruñó. Pero yo no podía sacármelo de la cabeza. Esa noche volví al mismo lugar, esta vez con una cámara vieja que tenían en casa. Quería pruebas. Mientras caminaba por el túnel, el agua me llegaba a los tobillos, fría y espesa. Entonces lo escuché otra vez, un chapoteo, seguido de un gruñido que resonó en las paredes. Alumbré hacia adelante y ahí estaban, dos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Era un cocodrilo, pequeño, de quizás 1 metro, pero real. Sus escamas brillaban bajo la luz y sus dientes se veían afilados incluso desde donde estaba. Saqué una foto justo antes de que se sumergiera. Corrí de vuelta a la superficie, jadeando, y le mostré la imagen a mi jefe. La miró con desprecio. «Eso es un lagarto, Carlos. No me hagas perder el tiempo». Pero yo sabía lo que había visto. Las desapariciones no ayudaban a calmar mis nervios. En las últimas semanas, varios compañeros habían dejado de venir al trabajo. Primero fue Miguel, mi amigo desde hace años. Un día no se presentó y nadie supo más de él. La policía dijo que probablemente se había ido de la ciudad, pero yo no lo creía. Miguel no era de los que desaparecen sin decir nada. Luego fue Ana, una chica nueva que siempre bromeaba sobre los rumores. Y después, José, un tipo callado que nunca faltaba. Todos pensaban que habían renunciado, pero yo empezaba a sospechar algo peor. Una noche, mientras trabajaba solo, encontré algo que me heló la sangre. Un zapato flotando en el agua. Era de Miguel. Lo reconocí por la suela gastada en el talón. Mi estómago se retorció. Entonces vi las marcas en la pared, rasguños profundos, como si unas garras enormes hubieran arañado el concreto. Seguí las marcas sin pensar, con el corazón en la garganta. El túnel se volvió más estrecho y oscuro. El agua me llegaba a las rodillas y cada paso hacía un eco que parecía amplificarse. Sentía que algo me seguía, pero cada vez que giraba la linterna no había nada, hasta que lo vi. Otro cocodrilo, pequeño como el anterior, nadando hacia mí. Me quedé paralizado, viendo cómo sus ojos reflejaban la luz. Retrocedí lentamente, pero no atacó. Solo me miró antes de sumergirse. Salí de ahí temblando, prometiéndome no volver a bajar solo. Pero la curiosidad, o tal vez la estupidez, me ganó. Una noche me armé de valor. Llevé una linterna más potente y un machete que había comprado en el mercado. Bajé a los túneles más profundos, lugares donde nunca había ido. El aire era denso, cargado de un olor a carne podrida que me hizo taparme la nariz. Después de caminar por lo que parecieron horas, llegué a una cámara grande. El agua formaba un lago oscuro en el centro, y el sonido de goteos resonaba como un tambor. Alumbré alrededor y casi dejo caer la linterna. Era un nido.
Había cocodrilos por todas partes, algunos pequeños, otros más grandes, deslizándose silenciosamente en el agua, y en las orillas montones de huesos. Algunos eran de animales, pero otros eran humanos. Cráneos partidos, costillas rotas, ropa hecha jirones. Me temblaban las manos mientras retrocedía. Entonces lo escuché, un rugido grave que hizo vibrar el suelo. Me giré lentamente y ahí estaba, el cocodrilo más grande que jamás había visto. Medía al menos 5 metros, su cuerpo cubierto de cicatrices, sus ojos brillando con una furia hambrienta. Su boca se abrió lo suficiente para mostrar unos dientes como cuchillos. Di un paso atrás y él avanzó. Corrí por mi vida, con el sonido de sus garras raspando el suelo detrás de mí. Los túneles eran un laberinto y cada giro parecía llevarme más profundo. Resbalé en el agua y caí, sintiendo el aliento caliente del monstruo a centímetros de mi pierna. Me levanté justo a tiempo, con las mandíbulas cerrándose en el aire donde había estado. Seguí corriendo, desesperado, hasta que vi una escalera de servicio. Subí tan rápido que casi me rompo las manos y cerré la tapa detrás de mí con un golpe que resonó en la noche. Salí a la superficie temblando, empapado en sudor y agua sucia. Renuncié al día siguiente. Intenté advertir a mis compañeros, a las autoridades, a quien quisiera escuchar. Les conté sobre los cocodrilos, sobre los huesos, sobre Miguel y los demás. Pero nadie me creyó. Me llamaron loco. Dijeron que el estrés me había quebrado. Me miraban con lástima mientras balbuceaba sobre lo que había visto. Pero yo sé la verdad. Esos cocodrilos están ahí abajo, esperando, creciendo, cazando. Y cada vez que escucho en las noticias sobre otra persona desaparecida en la ciudad, no puedo dormir, porque sé que no estoy loco. Sé que están hambrientos y sé que algún día, cuando menos lo esperemos, van a salir de las alcantarillas. Prepárate para sumergirte en esta segunda historia de terror, también enviada por un seguidor. Te llevará a un lugar donde el miedo acecha en cada sombra y un misterio ancestral cobra vida bajo la luz de la luna. ¿Estás listo para sentir el escalofrío recorrer tu espalda? Mi nombre es Luis, y lo que voy a contarte es algo que nunca imaginé que me pasaría. Siempre me burlé de las historias de fantasmas, esas leyendas que los abuelos cuentan para asustar a los niños. Pero lo que viví esa noche en un pequeño pueblo al norte de México destrozó mi escepticismo como un martillo rompe un cristal. Todo empezó de forma inocente, pero terminó con un encuentro que aún me quita el sueño. Estaba de paso en un pueblo polvoriento, visitando a un amigo de la infancia. Las calles eran estrechas, las casas de adobe parecían congeladas en el tiempo, y el aire olía a madera quemada. Esa tarde, mientras tomábamos café, mi amigo mencionó una leyenda local, el jinete sin cabeza. Según los ancianos, era el espíritu de un bandido decapitado durante la Revolución Mexicana. Su cuerpo no descansó en paz, y ahora, en noches de luna llena, recorría los caminos buscando su cabeza perdida. Si te lo encontrabas, decían, no vivías para contarlo. Yo solté una carcajada. «¡Puras tonterías!», dije, mientras el café se enfriaba en mi taza. Pero esa noche, el destino me haría tragarme mis palabras. Era una noche fría de octubre, y la luna llena brillaba como un ojo blanco en el cielo. Después de la cena, decidí caminar de regreso a mi alojamiento, a unos pocos kilómetros del pueblo. El camino era un sendero angosto, rodeado de un bosque de pinos altos y oscuros. El viento soplaba suave, haciendo que las ramas crujieran como si alguien las pisara. Me puse los audífonos para distraerme, pero no podía sacudirme una sensación extraña, como si alguien me observara desde los árboles. A mitad del camino, el viento paró de golpe. El silencio fue tan repentino que me detuve. Saqué los audífonos y miré alrededor. Nada, solo la luz de la luna plateando el suelo. Entonces lo escuché. Un galope lejano, como si un caballo corriera en mi dirección. Es mi imaginación, pensé, pero el sonido creció, más claro, más rápido. Miré atrás, esperando ver un jinete normal, quizás un campesino, pero el camino estaba vacío, y el galope seguía acercándose. Mi corazón empezó a latir como tambor. Aceleré el paso, diciéndome que era un animal, un ciervo tal vez. Pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado pesado. De pronto, el galope cesó. El silencio volvió,
más opresivo que antes. Me detuve, jadeando, y entonces la vi. Una figura entre la niebla que se alzaba del suelo. Un caballo negro, enorme, con ojos que brillaban como brasas. Y sobre él, un hombre alto, envuelto en una capa negra que ondeaba aunque no había viento. Pero donde debería estar su cabeza, no había nada. Solo un hueco oscuro, un vacío que parecía tragarse la luz de la luna. Era él, el jinete sin cabeza. Sentí un frío que no explico, como si el invierno mismo me hubiera tocado. Quise gritar, correr, pero mis piernas no respondían. El caballo dio un paso hacia mí y el suelo tembló. Eso me despertó. Corrí como nunca, con el corazón en la garganta. El galope volvió, fuerte, furioso, justo detrás de mí. Miré atrás y lo vi. El jinete me seguía, su capa flotando como alas de un murciélago. Estaba más cerca. Sus manos enguantadas sujetaban las riendas y el caballo resoplaba vapor blanco. El camino se alargaba como en una pesadilla. Los árboles pasaban borrosos y mis pulmones ardían. Entonces mi pie se atoró en una raíz. Caí de cara. La grava me rasgó las manos. Intenté levantarme, pero algo estaba detrás de mí. El aire se volvió helado y un olor a tierra mojada y podredumbre me llenó la nariz. Me giré lentamente, temblando. El jinete estaba allí, a 3 pasos, inmóvil. Su caballo pateó el suelo y la figura sin cabeza se inclinó hacia mí, como si me oliera. De repente, una fuerza invisible me levantó del suelo. Floté, indefenso, mientras el jinete se acercaba. No tenía ojos, pero juro que me miraba. Una voz resonó en mi cabeza, grave y hueca. «Devuélveme lo que es mío». «¿Qué?», pensé, aterrado. «No tengo nada tuyo», grité. «No sé de qué hablas. No tengo tu cabeza». La voz rugió, furiosa. «Mentiroso. Todos mienten». Vi su mano derecha moverse, y de la nada apareció una espada oxidada, brillando bajo la luna. La levantó, y creí que mi vida terminaba ahí. Pero entonces, un sonido rompió la escena. Pasos torpes entre los árboles. El jinete bajó la espada y giró su inexistente cabeza. De la oscuridad salió una anciana encorvada, con ropas raídas y un bulto en las manos. Cojeaba hacia nosotros, murmurando algo raro. El jinete no se movió. La vieja se acercó y desató el paño que cargaba. Mi estómago se revolvió. Era una cabeza momificada, con piel seca y ojos vacíos. La anciana la levantó hacia el jinete, y él la tomó con una delicadeza extraña. Frente a mí, colocó la cabeza en su cuello. La carne se unió en segundos, y ahora tenía rostro. Pálido, demacrado, con una sonrisa torcida que no era humana. Sus ojos me atravesaron, y su voz, ya no en mi mente sino real, dijo: «Gracias por traerme hasta aquí. Tu miedo fue la llave». La anciana se acercó a mí, susurrando: «Él solo encuentra su cabeza cuando alguien lo llama con su terror. Tú fuiste el elegido esta noche». El jinete montó su caballo y se perdió en la niebla. La anciana también desapareció entre los pinos, dejándome solo, temblando en el camino. No sé cuánto tiempo estuve ahí, aturdido, hasta que el sol empezó a salir. Llegué al pueblo al amanecer, con la ropa sucia y los ojos desorbitados. Conté mi historia, pero pocos me creyeron. Algunos dicen que aluciné, otros que fui tocado por lo sobrenatural. Desde entonces, no dudo de las leyendas. El jinete sin cabeza existe, y cada luna llena sigue buscando su cabeza, usando el miedo de los vivos como faro. Ahora, cuando oigo un galope en la noche, mi sangre se hiela, y me pregunto si volverá por mí. En nuestra tercera historia del día, ponemos la mirada en el Hospital Juárez. ¿Qué está sucediendo y por qué ha generado atención en los últimos días? Te contamos todos los detalles a continuación. Soy Juan, y esta es la historia de lo que me pasó en el viejo Hospital Juárez. Ingresé por una apendicitis leve, algo que no debería haber sido gran cosa, pero lo que viví allí me marcó para siempre. El hospital era antiguo, con paredes descascaradas y un olor a desinfectante mezclado con algo más, algo podrido, como si el aire estuviera cargado de décadas de sufrimiento. Mi habitación estaba en el 3er piso, al final de un largo pasillo con luces parpadeantes. Desde el primer momento, sentí que algo no estaba bien. Era como si el edificio me observara, como si cada grieta en las paredes escondiera ojos invisibles. La primera noche,
Mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo, pasos lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies. No eran rápidos ni decididos, sino pausados, como si quien los daba no tuviera prisa, ni dirección. Me asomé por la rendija de la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Solo había sombras alargadas que parecían moverse bajo la luz titilante. Pensé que era mi imaginación, pero no pude evitar sentir un escalofrío. Al día siguiente, conocí a algunos de los otros pacientes. Había una anciana en la habitación contigua que siempre estaba mirando por la ventana, murmurando para sí misma. Sus manos temblorosas aferraban el marco de la ventana, y sus ojos tenían un brillo extraño, como si vieran algo que yo no podía. Cuando le pregunté qué decía, solo me miró con una expresión vacía y susurró: «Ellos vienen por la noche». No supe qué responder. Su voz tenía un tono seco, casi inhumano. Me alejé rápidamente, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Una tarde, aburrido de estar en cama, decidí dar un paseo por el hospital. Los pasillos eran laberínticos, con paredes manchadas y puertas cerradas que parecían no haber sido abiertas en años. Llegué a una puerta con un letrero desvaído que decía: «Ala psiquiátrica, cerrada». No había candado, solo una cadena suelta que colgaba como si alguien hubiera entrado antes. La curiosidad me venció y empujé la puerta. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Las luces no funcionaban, pero la luz del pasillo iluminaba apenas lo suficiente para ver camas viejas con correas de cuero, como si hubieran sido usadas para sujetar a pacientes violentos. El aire era denso y el silencio se sentía pesado, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. En una de las habitaciones encontré un diario viejo sobre una mesa. Las páginas estaban amarillentas y la tinta estaba borrosa en algunos lugares. Lo abrí y leí algunas entradas IVA de experimentos horribles realizados a pacientes, de cirugías sin anestesia, de muertes inexplicables. Una línea en particular me heló la sangre. El doctor Mendoza dice que el alma puede ser atrapada si el cuerpo muere en el momento exacto del dolor máximo. Los gritos son la llave. Cerré el diario de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Decidí llevarlo conmigo, pero cuando miré hacia la puerta, sentí un escalofrío. Las sombras en el pasillo parecían más oscuras, más densas, como si algo estuviera esperando. Esa noche no pude dormir. Los pasos en el pasillo se hicieron más fuertes, y esta vez venían acompañados de susurros que no podía entender. Eran voces bajas, entrecortadas, como si hablaran desde muy lejos. Me levanté y miré por la rendija de la puerta. Vi sombras moviéndose, pero no había nadie allí. Las figuras eran borrosas, como si no estuvieran completamente formadas, y desaparecían al intentar enfocarlas. De repente, la anciana de la habitación contigua comenzó a gritar. Era un sonido desgarrador, lleno de terror. Corrí hacia su habitación, pero cuando llegué estaba vacía. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera estado allí hace un momento, pero no había rastro de ella. Solo quedaba su bata en el suelo, arrugada y manchada con algo oscuro que parecía sangre. No podía quedarme allí. Decidí investigar más. Bajé al sótano, donde se suponía que estaba el archivo del hospital. El aire era húmedo y olía a moho. Las estanterías estaban llenas de expedientes polvorientos, algunos con nombres ilegibles. Hojeé varios hasta que encontré uno que me hizo detener en seco. Era el expediente del doctor Mendoza. En la foto tenía una mirada fría y penetrante, como si pudiera verme a través del papel. Según los registros, había sido despedido por malas prácticas, pero lo más escalofriante era que, en la foto, detrás de él, había una figura borrosa que parecía un paciente atado a una camilla. Su rostro estaba distorsionado, como si estuviera gritando, pero no había sonido. Cerré el expediente y lo tiré al suelo. Mi respiración era rápida y mis manos temblaban. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, un crujido, como si alguien hubiera pisado un pedazo de vidrio. Me di vuelta, pero no había nadie. Regresé al pasillo, pero algo estaba mal. Las luces parpadeaban más rápido y el aire se sentía más frío. Sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta y lo vi, al doctor Mendoza, o al menos a alguien que se parecía a él. Llevaba una bata blanca manchada de sangre y sus ojos eran completamente negros como pozos sin fondo. «Es hora de tu operación»,
dijo con una voz que parecía venir de ultratumba, grave y distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. Me paralicé de miedo. Él se acercó lentamente, con una sonrisa macabra en su rostro. Sus pasos eran silenciosos, pero el suelo parecía temblar con cada movimiento. Corrí lo más rápido que pude, pero los pasillos parecían interminables, como si el hospital se estuviera alargando para atraparme. Finalmente, llegué a mi habitación y me encerré, pero los golpes en la puerta no cesaban. Eran fuertes, rítmicos, como si alguien estuviera usando algo pesado. Luego, escuché su voz otra vez. «No puedes escapar. Este hospital nunca termina. No podía quedarme allí». Decidí escapar por la ventana. Bajé por la escalera de incendios con el corazón en la garganta. Una vez afuera, corrí sin mirar atrás. Pero cuando llegué a la calle, me di cuenta de algo aterrador. El hospital, que debería haber estado allí, había desaparecido. En su lugar, solo había un terreno baldío, cubierto de maleza y escombros. Confundido y aterrado, me dirigí a la estación de policía. Les conté lo que había pasado, pero me miraron como si estuviera loco. Según ellos, el Hospital Juárez había sido demolido hace años, en la década de 1980, después de un escándalo de mala praxis. No pude creerlo. ¿Cómo era posible? Revisé los periódicos locales y efectivamente, el hospital había sido cerrado y demolido. Pero yo había estado allí. Había visto a los pacientes, al doctor Mendoza. ¿Qué estaba pasando? Entonces, recordé el diario que había encontrado en el ala psiquiátrica. Mencionaba que algunos pacientes habían desaparecido sin dejar rastro y que se sospechaba que el doctor Mendoza los había usado para experimentos. Tal vez, de alguna manera, el hospital seguía existiendo en otro plano, atrapando a las almas de quienes habían muerto allí. Tal vez yo había cruzado esa línea sin darme cuenta. Desde entonces no he podido dormir bien. Cada noche escucho los pasos en el pasillo, los susurros y veo sombras moviéndose en la oscuridad. A veces incluso siento la presencia del doctor Mendoza, esperando para llevarme de vuelta al hospital. No sé si lo que viví fue real o solo una pesadilla, pero una cosa es segura: nunca volveré a acercarme a ese lugar, ni en esta vida ni en la otra.